Buen día, yo soy la doctora González y voy a hablarles sobre síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es un síndrome caracterizado por la presencia de hematuria macro o microscópica, cilindros eritrocitarios, hipertensión arterial, distintos grados de insuficiencia renal que pueden tener oliguria, proteinuria leve a moderada, edema e insuficiencia renal. ¿Cómo se produce un síndrome nefrítico? Hay varias causas de síndrome nefrítico, ya las vamos a mencionar, pero esta inflamación glomerular que va a depender del mecanismo fisiopatológico según cuál sea la noxa, no es lo mismo hablar de un síndrome nefrítico en el lupus, en una glomerulonefritis por IgA o en la posinfecciosa, que es el modelo más representativo del síndrome nefrítico y del que yo les voy a hablar. Esta inflamación glomerular produce una disminución del volumen filtrado, y eso es lo que deviene en insuficiencia renal, por la absorción tubular distal normal, y eso es lo que produce la retención de agua y sodio con el consecuente edema, que no es un edema con la severidad del síndrome nefrótico, pero los pacientes presentan edema. Expansión del volumen extracelular, aumento de la volemia con hipertensión arterial, aumento del gasto cardíaco que puede producir insuficiencia cardíaca y aumento de la resistencia periférica. ¿Cuáles son las causas de síndrome nefrítico? La glomerulonefritis posinfecciosa o glomerulonefritis endocapilar, así se la llama, la glomerulopatía por IgA, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, 2 y 3, sobre todo las formas focales, es decir, cuando el compromiso de las semilunas es menor al 50%, el lupus eritematoso sistémicos y las vasculitis de pequeños vasos que representarían la forma extracapilar tipo 3. La forma de manifestación clínica es fundamentalmente el edema, que está presente en la gran mayoría de los pacientes, con hipertensión arterial secundaria a este edema, hematuria macro y microscópica, oliguria, que raramente suele ser una oliguria muy severa, con proteinuria menor a 2 gramos día, y solo un 1% de los pacientes puede tener glomerulonefritis de rápida progresión. Hay que aclarar que algunas glomerulopatías con síndrome nefrítico pueden cursar, dependiendo de la glomerulopatía, con proteinuria en rango nefrótico, es decir, con síndrome nefrítico, pero proteinuria masiva. Esto no es la forma más frecuente. La forma más frecuente del síndrome nefrítico es la proteinuria de alrededor de 2 gramos, 1 gramo. ¿Cuáles son los conceptos básicos para interpretar el síndrome nefrítico en las glomerulopatías? El sedimento urinario es muy importante porque el sedimento urinario muestra esta proliferación que ocurre dentro del glomérulo. Es importante medir la densidad urinaria, la excreción de proteínas y evaluar los componentes del sedimento. Acá vemos una asa capilar glomerular. Esto es una asa capilar, esta es otra asa capilar glomerular. Y vemos cómo hay un glóbulo rojo atravesando la barrera de filtración. Este glóbulo rojo, cuando atraviesa la barrera de filtración, sufre una injuria, que esta injuria lo transforma en un acantocito. Los acantocitos son los glóbulos rojos que tienen plebs o protusiones y que son característicos. Acá vemos, este es el ratón Mickey que habíamos estudiado en fisio, que estos acantocitos son específicos de hematuria glomerular. Se dice que una hematuria glomerular es una hematuria cuando es más del 80% de dismórficos y más del 5% de acantocitos, para tener una alta especificidad y una alta sensibilidad para distinguir una hematuria glomerular de no glomerular. Acá vemos una hematuria dismórfica nuevamente, un acantocito, otro acantocito, alteraciones de la membrana. Esta es una foto de microscopía electrónica. Un cilindro hemático, se ve claramente el borde del cilindro. Este es un cilindro hemático. El cilindro es el molde de la proteína de Tansjorfal, donde se incluyen los componentes de lo que pasa a nivel glomerular. Y acá vemos hematíes y este color herrumbroso que tiene este cilindro, por lo que los
hematíes que atraviesan este asa capilar y pasan al espacio urinario se incluyen en el molde de la proteína de Tamm-Horfeld formando cilindros hemáticos. Acá vemos un túbulo que tiene la luz, un cilindro hemático y hematíes. Esto es lo que después vemos en el sedimento. Esta es una foto de la doctora de Rosa, la patóloga del hospital, un cilindro hemático dentro de un túbulo, y acá vemos perfecto los hematíes en el molde proteico. Esta foto es una maravilla. Cilindros leucocitarios, si hay proliferación a nivel fundamentalmente podría ser mesangial o podría ser tubular. No todos los síndromes nefríticos tienen daño tubular, pero podrían tenerlo. Y entonces se incluyen dentro del molde leucocito. Otro cilindro hemático. Un cilindro hemático y ancho. Los cilindros anchos y serios son característicos de insuficiencia renal y o oligonuria. Y entonces vemos cuáles son los mecanismos de la proteinuria, los mismos que vemos en el síndrome nefrótico, pero esta es una proteinuria no tan severa y donde el daño no es estrictamente podocitario, sino que es un daño mesangial que permite el pasaje de proteínas. Mesangial, porque en general estas glomerulopatías tienen inmunocomplejos, el mecanismo no es solamente el podocito. En el laboratorio tenemos hematuria dismórfica con acantocitos, proteinuria moderada, cilindros hemáticos, aumento de la creatinina y de la urea como expresión de la insuficiencia renal, una excreción de sodio, un FeNA de menor a 1% por la reabsorción de sodio distal que hay, y hay que pedirle a los pacientes ASTO, DNA, FAN, crioglobulinas, ANCA, antimembrana basal glomerular, anti-RO, factor reumatoideo, para ver si tienen una enfermedad glomerular sistémica y a veces los pacientes pueden tener disminución de la hemoglobina y del hematocrito fundamentalmente por hemodilución por la expansión de volumen. El examen de la orina, dijimos que la densidad urinaria era normal, con leve excreción de proteínas, acá no flocula. Cilindros hemáticos, hematuria glomerular, esto es un cilindro serio, un cilindro granuloso fino, un cilindro granuloso grueso con algunos leucocitos incluidos. Y vemos cómo en el síndrome nefrítico agudo el FeNA es menor a 1, pero la gran diferencia con la insuficiencia renal perrenal es que hay alteraciones del sedimento urinario. El sedimento urinario es un sedimento urinario proliferativo porque estas son glomerulonefritas. Muy importante en el síndrome nefrítico determinar si el paciente tiene o no hipocomplementemia. Tanto el lupus, la crioglobulinemia o la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 pueden dar hipocomplementemia por la vía clásica, es decir, fundamentalmente de C4, y la glomerulonefritis posinfecciosa, el virus B, el síndrome urémico hemolítico, la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2 o la enfermedad heteroembólica por la vía alternativa con descenso fundamentalmente del C3. ¿Cómo son los niveles de síndrome de complemento en el síndrome nefrítico agudo? Y acá vemos, esto es una repetición de lo que yo les acabo de mostrar, cómo es el complemento en las distintas enfermedades. Acá vemos que de rutina se piden electrolitos, complemento, estudios para descartar enfermedades de sistemas que se asocien a síndrome nefrítico. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la hipercalemia, el aumento del potasio o la encefalopatía hipertensiva. Estas complicaciones son mucho más frecuentes en los adultos, a pesar de que la glomerulonefritis endocapilar o posinfecciosa, que se asocia a faringitis por estreptococo beta hemolítico, es más frecuente en niños. Se ha visto que una población de adultos inmunosuprimidos, alcohólicos, oncológicos, desnutridos, pueden tener formas de peor evolución, y acá lo vemos, de síndrome nefrítico. En los niños, en general, el síndrome nefrítico asociado a glomerulonefritis posinfecciosa se resuelve en el 95-98% de los casos espontáneamente en el término de un mes.
Los chicos pueden quedar con una proteinuria leve o hematuria leve durante un año, pero en general no tienen secuelas ni evolucionan en la insuficiencia renal, no así los adultos. Entonces, la glomerulonefritis posinfecciosa o endocapilar asociada a las infecciones por el estreptococo beta hemolítico pueden ser por el estreptococo piógenes, por el estreptococo del grupo A o por el estreptococo. Y el mecanismo es que este estreptococo tiene un receptor de plasmina asociado a glomerulonefritis, el gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa, el GAT, y el STEP, que es el estreptococo pirógeno de la exotoxina B, que lo que hacen estos dos antígenos es depositarse a nivel glomerular y generar quimiotaxis de polimorfonucleares, de interleuquinas, y de esa manera generar daño glomerular, que es el primer mecanismo que habíamos visto que produce la retención de sodio y las consecuencias del síndrome nefrítico. El SPEP y el NADP producen este daño y se vio la presencia de leucocitos sintetizadores de interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8 y factor de necrosis, factor de crecimiento, el TGB beta, cuando reaccionan con el SPEP, y esto se correlaciona con el daño glomerular, es decir, cuanto más amplia es la respuesta inmunológica, más daño glomerular. Entonces, los antígenos bacterianos nefritogénicos que se asocian a receptores de plasmina y exotoxina se depositan en el glomérulo, activan la vía del complemento, producen una reacción inflamatoria local con reclutamiento de neutrófilos y polimorfonucleares y proliferación de las células nativas con exudación de neutrófilos. Se activa la cascada del complemento y estos inmunocomplejos se depositan fundamentalmente subepitelial, es decir, del lado del podocito. A estos inmunocomplejos electrodensos se les llaman los HAMS. Estos HAMS, que tienen una corona radiada, muy redondeada, presentes en la glomerulonefritis posinfecciosa, son las inmunoglobulinas que se producen secundarias al estímulo de estos dos antígenos del estreptococo. Los niveles de C4 pueden ser normales, pero el factor nefrítico IgG-C3 puede activar la vía alternativa y en general está activada hasta en el 90% de los casos de los pacientes. Acá es importante conocer que la glomerulonefritis posinfecciosa del niño es un cuadro clínico en general muy claro, con hipocomplementemia, donde está claro que el niño tuvo o el impétigo o la faringitis, pero en los adultos puede ser que no esté este antecedente tan claro, porque además puede haber glomerulonefritis posinfecciosa secundaria a abscesos, secundaria a enfermedades respiratorias, secundaria osteomielitis, entonces no tener tan claro el foco, y la hipocomplementemia es muy marcada en el primer mes. O sea que si un paciente tiene una glomerulonefritis asociada a infección, una glomerulonefritis endocapilar, ya sea o no por estreptococo, puede ser que nosotros encontremos el paciente después de la fase de la hipocomplementemia. Pero para ustedes, y asociado a la faringitis, los pacientes tienen impétigo o faringitis y 14 a 21 días después presentan la glomerulonefritis, que en el 90% de los niños es hipocomplementémica. Bueno, entonces está la infección del tracto respiratorio o de la piel, que frecuentemente están ausentes durante la fase de glomerulonefritis, por lo que los antibióticos no juegan un gran rol y a veces los hisopados son negativos. Esto es una respuesta nefritogénica secundaria a una infección preexistente. La biopsia no es un estudio de rutina cuando está clara la evolución, cuando está clara la infección, y se realiza cuando la forma de presentación no es habitual. El síndrome nefrítico se realiza biopsia de riñón, no si el asto es negativo, porque el asto podría ser negativo, sino si en general no cierra el cuadro clínico, o que el asto sea negativo, o que el complemento sea normal, que no podamos observar el periodo de latencia, que el paciente esté francamente anúrico, es decir, que pueda tener este 1% de formas extracapilares, que la insuficiencia renal no revierte espontáneamente, que la hipertensión arterial sea persistente o maligna, o que curse con síndrome nefrótico. Si todo lo demás está claro y tiene proteinuria masiva, tampoco es un criterio de biopsia, pero si hay
síndrome nefrótico, ausencia de periodo de latencia, es decir, uno empieza a acumular estos factores que no son tan claros de glomerulonefritis endocapilar o posinfecciosa, uno indicaría la biopsia de riñón. Aquí vemos un glomérulo con muchas lobulaciones, con aumento de la matriz y proliferación de las células mesangiales, con exudación, con tamaño glomerular aumentado, hipercelularidad endotelial. Acá vemos más de un núcleo de células endoteliales. Vemos como las luces del endotelio están casi ocluidas por esta presencia de células endoteliales. Y acá vemos, esto es con microscopía de luz, como vemos un HAMP, esto es una inmunoglobulina depositada del lado subepitelial. Acá vemos otra. Esto es con microscopía de luz magnificada, es una tinción para microscopía electrónica, pero visto por óptica, porque los HAMPs no se ven tan claramente, no se ven directamente la localización y esta corona radiada que tienen en la microscopía óptica, en las técnicas convencionales de microscopía óptica, sino que se pueden ver con luz magnificada o con microscopía electrónica. Después, estas glomerulopatías, como están mediadas por IgG y complemento, se hace la inmunofluorescencia para IgG y complemento y se ve, hay distintos patrones, el patrón en guirnalda, que es cuando es un patrón más bien parietal, el cielo estrellado cuando es mesangial, y estos patrones muestran el depósito de IgG y C3 dentro del glomérulo. Acá tenemos en guirnalda, en cielo estrellado. Y este es el depósito electrón denso con la corona radiada, es decir, la formación del citoesqueleto del podocito que le da esta forma bien redonda que se ven en la microscopía electrónica, y si ven, esta es la membrana basal glomerular, están del lado de afuera, es decir, del lado del podocito. Esta es la localización más frecuente de los HAMPs o jorobas, que son las inmunoglobulinas, la IgG que se deposita subepitelial. Acá vemos una semiluna, es decir, una forma extracapilar, que es el 1% de las formas de glomerulonefritis posinfecciosa. Estos pacientes cursan con glomerulonefritis de rápida progresión, tienen formas de insuficiencia renal muy severa. En general, a estos pacientes se les indica la biopsia de riñón y el tratamiento es con inmunosupresión, a diferencia de la glomerulonefritis posinfecciosa convencional con síndrome nefrítico, que si es postestreptocóxica en los niños se autolimita. Entonces se restringe la sal, se indican diuréticos, se indican antihipertensivos, raramente, pero en los adultos es más frecuente que se requiera de terapias de reemplazo renal. Y la liguria persistente puede ser un indicador de formas extracapilares. La falla cardíaca se puede hallar hasta en el 40% de los casos de los adultos. La citis y la nasarca puede ocurrir en niños y la encefalopatía puede dar convulsiones. No son comunes, pero pueden verse también en los niños. Este es un trabajo muy interesante que se publicó en la Kidney International en el 2013, que habla de glomerulonefritis endocapilar asociada a infecciones, y ustedes ven aquí como la lista de gérmenes es larguísima, no todas son solo el estreptococo, tenemos gram positivos, tenemos gram negativos, tenemos micobacterias, es decir que hay muchos gérmenes que pueden producir glomerulonefritis endocapilar. Aquí vemos que pueden ser por enfermedades cardíacas, por endocarditis, que la endocarditis tiene un patrón parecido a la endocapilar, por infecciones del tracto respiratorio superior, por infecciones pulmonares, por pielonefritis, por infecciones de la piel o por osteomielitis, fundamentalmente, obviamente, en los adultos. Acá vemos infecciones relacionadas con glomerulonefritis en adultos. En este trabajo y en esta diapositiva lo que se quiere mostrar fundamentalmente es que estos pacientes que fueron seguidos durante mucho tiempo tuvieron insuficiencia renal. La evolución en las glomerulonefritis relacionadas a infecciones en los pacientes adultos no tienen un curso benigno como tienen en los niños. Entonces, saber que virus, hongos, protozoarios, helmintos, bacterias pueden provocar
glomerulonefritis asociada, que una de ellas es la endocarditis asociada a glomerulonefritis, que tenemos que tener claro si un paciente tiene insuficiencia renal en el contexto de una endocarditis, cuáles pueden ser las complicaciones, y entonces un seguimiento urinario siempre es muy importante para descartar una glomerulonefritis asociada a infección, y en este caso el mecanismo inmunológico son los inmunocomplejos, similar a la postestreptocóxica. Los patrones pueden ser, digamos, el 50% tiene crioglobulinemia tipo 3, y el patrón puede ser endocapilar o de membrana proliferativa, el patrón morfológico glomerular. Bueno, puede ser una glomerulonefritis difusa proliferativa, pueden verse también formas extracapilares, membranosas, membranoproliferativas, y también se ven estos depósitos parecidos a los HAMS, pero que pueden tener localizaciones subendoteliales, mesangiales o subepiteliales. Tal vez esta es una información fina para ustedes, pero que sepan que la glomerulonefritis relacionada a infecciones no es solamente relacionada a faringitis ni impétigo, sino que ya vieron que otras infecciones y otros gérmenes pueden dar glomerulonefritis con distintas variables histológicas. Entonces, en estos pacientes, buscar los criterios clínicos de endocarditis, la fiebre, la artralgia, la anemia, la púrpura, los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway, las hemorragias en el fondo de ojo, la hipocomplementemia predominio de C4, el factor reumatoideo positivo y la crioglobulinemia tipo 3, con lesiones distales que a veces pueden ser necrotizantes, y que esto es lo que nos debe hacer sospechar de una glomerulonefritis. También está la nefritis por shunt, el shunt auriculoventricular. Puede complicarse con glomerulonefritis en muy bajo porcentaje. El germen más frecuente es el estafilococo epidermidis. Tiene un patrón morfológico similar a la endocarditis. La clínica es parecida, pero con rash y hepatoesplenomegalia. Y también se produce por inmunocomplejos que activan la vía clásica y la vía alternativa. Estas otras infecciones que ya nombramos, que pueden ser los abscesos intraperitoneales, pelvianos, pleurales, dentales, con clínica variable, hasta formas de glomerulonefritis extracapilar, y en estas formas no tan clínicamente características pueden haber síndrome nefrótico, formas con complemento normal y gamapatía policlonal. Bueno, entonces como resumen, tener en cuenta que el síndrome nefrítico, a diferencia del síndrome nefrótico, siempre estamos frente a una glomerulonefritis, donde la proteinuria no es en rango nefrótico habitualmente, donde se asocia a diferentes tipos de infecciones. Los niños tienen mejor evolución, los adultos a veces requieren de biopsia de riñón, la evolución es variable y pueden evolucionar con enfermedad renal crónica. Espero que hayan comprendido, les agradezco mucho su atención y les dejo mi mail por si tienen dudas.